Bien, muy buenos días a todos, estimados participantes. Mi nombre es Miguel Montiel, soy presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, SOCEM UCA, una sociedad científica de Asunción, Paraguay. En nombre de todo el comité organizador y los comités que apoyan SCOME, SCOF y SCORA, damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia acerca del VPH. Recordando que este evento cuenta con el aval académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con el aval de las sociedades científicas de estudiantes de medicina y Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, INSA. Bien, a continuación daremos paso a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la doctora Nati Cifuentes, quien es médica, ginecóloga y obstetra colombiana. Es magíster en nutrición y hormonas de la mujer, dedicada activamente a la educación de la salud de la mujer a través de Soy Mejor Mujer, plataforma en medios digitales para educar a la mujer y hacerla consciente del cuidado de su salud, enseñándoles sobre el cuidado de cada etapa del ciclo vital femenino. Nuestra ponente, además, es fundadora y directora ejecutiva de Empowered Women Foundation, organización sin ánimo de lucro en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, quien se encarga de promocionar la salud y prevenir enfermedades en la mujer latina, enfocándose en brindarle la información correcta y segura que les ayuda a permanecer sanas a través de ciclos como la adolescencia, planificación familiar, preparación preconcepcional, embarazo, posparto y menopausia. La doctora Nati dirige además todos sus esfuerzos para trabajar en la mujer, apostándole como pilar principal y fundamental de la familia, estando segura que educando a una mujer se educa a la familia entera y con esto se mejora el pronóstico de la salud de todas las futuras generaciones. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora Nati, por honrarnos con tu presencia el día de hoy. A partir de este momento ya puede iniciar con su presentación. Adelante. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Estoy realmente muy contenta porque definitivamente, como les estaba contando antes de empezar con todo, a grabar todo, realmente es muy importante que las nuevas generaciones de médicos empecemos a llegar más a la comunidad y empecemos a empaparnos en todos esos temas tabúes que definitivamente hacen que se propaguen mucho más las enfermedades al no estar claros en qué es lo que está pasando con las enfermedades y cómo se cuidan. Es de vital importancia que además, como les estaba contando, estas nuevas generaciones de médicos seamos unos médicos sin decir que los anteriores no eran humanos, porque claramente sí lo eran, tengamos más empatía con la comunidad, porque a medida que nosotros bajamos los peldaños que en teoría estaríamos por encima, porque así es la manera como muchos de los pacientes nos ven, y que lastimosamente eso hace que haya un distanciamiento, al unirnos más a la comunidad, ellos van a tener la mayor confianza para llegar a nosotros y asimismo tener mejor acceso a la información correcta que va a ayudar a que ellos estén cada día más sanos. Por eso les agradezco muchísimo. Realmente el virus del papiloma humano es un virus que está lleno de mitos y que muchas personas piensan que el virus del papiloma humano realmente, el quien lo tiene, va a morir prácticamente. Y en realidad es una de las enfermedades, primero es la enfermedad de transmisión sexual más común que hay en el mundo entero, al punto que el 80% de las personas que somos activos sexualmente podemos tener en algún momento el virus del papiloma humano. Y ya les voy a explicar cómo es su comportamiento una vez lo adquirimos. Ana, ¿me colaboras con la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, hablemos de por qué es importante hablar del virus del papiloma humano. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de las estadísticas en Estados Unidos, a pesar que los programas de tamización de acá en Estados Unidos en teoría son muy fuertes, diagnosticamos más de 13.000 mujeres al año y mueren más de 4.000 mujeres. Recordemos que estamos hablando además de unas cifras que son unas subcifras, porque hay una población latina acá en Estados Unidos, solamente en este momento hablando de acá, hay una población latina en Estados Unidos que no está siendo tamizada porque no tiene acceso a la salud porque está ilegal. Entonces, además, esas son cifras que si tomáramos toda la población correcta serían muchísimo más. El problema también es que las mujeres tienen un miedo muy grande de hacerse una citología y aún en este siglo, aún en este momento, continúan teniéndolo por diferentes motivos, porque creen que les va a doler, porque sienten que es de alguna manera se atraviesa un poco más esos límites de intimidad,
porque han tenido malas experiencias previamente con algún médico o no han sido lo suficiente sensibles o empáticos con ellas, y esto hace que ellas eviten esto, al punto que les quiero contar que el 50% de las mujeres que desarrollan un cáncer de cervix nunca se han realizado una citología, nunca, lo cual es asombroso que aún siga pasando, que además mujeres mueran por tener un cáncer de cervix cuando ya tenemos implementadas tantas estrategias para que esto no ocurra. Además de este porcentaje, el 10% había evitado ir a hacerse una citología, había evitado estar con su ginecólogo los últimos 5 años. Y esto es mucho más común de lo que ustedes se pueden imaginar. Y ahora en pandemia, obviamente, esos lapsos están aumentando mucho más. Diana, el siguiente. Entonces, ¿por qué es tan poderoso el virus del papiloma humano? Y es que el virus tiene realmente tres estrategias maravillosas. La primera es que logra una replicación viral lenta. Una vez ingresa a nuestro cuerpo, que puede ingresar a través de cualquier fricción que haya, ingresa a nuestro cuerpo y él tiene una larga replicación porque se va replicando de una manera lenta. Por eso es que nos da tanto tiempo para poder diagnosticarlo, y empieza a replicarse lentamente y engaña a nuestro sistema inmune. Lo engaña y lo evade hasta que realmente ya está totalmente, persiste en el tiempo y llega a tener ese tipo de lesiones. Como es un virus que en teoría es asintomático en la mayoría de los casos, porque la mayoría de las personas podemos tener el virus del papiloma humano y nunca saber que lo tuvimos, e incluso llegarlo a diluir de alguna manera, que él salga de nuestro cuerpo y tampoco haber sabido que lo teníamos. Entonces, fíjense lo importante que es esto, porque además en esa época pudimos estar infectando a otras personas. Y la tercera característica de él, que es la que la hace más grave claramente, es que es oncogénico. Y es que está relacionado con cáncer de piel, anogenital, oral. Y esto, de sus más de 150 genotipos, 13 genotipos tienen relación con cáncer cervical. Y esto es muy importante porque la mayoría de personas piensan que el virus del papiloma humano, si está relacionado, únicamente sería con el cáncer cervical, y encontramos una gran variedad de tipos de cánceres que están asociados, como es el orofaringeo, como es el anal, el cervical, que son los principales, pues cuando estamos hablando a nivel sexual, que involucran tanto a hombres como mujeres, porque a los hombres también pueden llegar a desarrollar cáncer de pene por el virus del papiloma humano. Sí, regálame la siguiente diapositiva. Entonces, aquí está uno de los principales mitos, y es que como el virus del papiloma humano pensamos que solamente está en el cervix, realmente no encontramos mucha asociación con que haya pues, encontrar este virus en la cavidad oral. Y es que en realidad una de las áreas fáciles para llegar al virus es a través del epitelio especializado de las glándulas salivares, criptas tonsiliares de la orofaringe. Lo que hace es que además esté allí, y si vamos a analizar algunos tipos de poblaciones, podemos llegar a encontrar en la cavidad oral, en algunas poblaciones, hasta el 20% de estas personas, es decir, de 100 personas, 20 lo tienen en su cavidad oral. Entonces, y puede ser que no esté siendo sintomático, y puede ser que sí esté transmitiéndolo a través del sexo oral, sin protección. Y es muy difícil, yo que trabajo tanto con la comunidad, las personas piensan que las enfermedades de transmisión sexual, simplemente con lavarse los genitales o lavarse la boca bien, no se transmiten. Y para nosotros como comunidad médica puede ser como absurdo que una persona pueda llegar a pensar eso, pero yo que tengo la, la, la posibilidad fantástica, digo yo, de estar todo el tiempo de tú a tú con la comunidad de diversos países latinoamericanos, es el común generalizado. Ellos piensan que una enfermedad de transmisión sexual, con lavarse la boca o bien los genitales, no va a haber problema y no se necesita ningún tipo de protección en el momento de hacer sexo oral, de realizar sexo oral, lo cual es falso. Al punto, entonces, este virus está allí, al punto que el 36% de los cánceres de escamosos celulares orofaringeos están relacionados con el virus del papiloma humano. Entonces, fíjense la importancia de hacerles entender a ellos de la mejor manera que realmente
de 100 personas que tienen sexo oral, 40 personas pueden llegar a tener un cáncer orofaríngeo por el virus del papiloma humano. Listo. Ahora hablemos del virus del papiloma humano en el área anogenital. Y es que para el virus es muy fácil ingresar y llegar al epitelio transicional en el cuello uterino y en la región anal y adherirse ahí y ahí a empezar a hacer sus cambios a través de el engaño que le hace el sistema inmunológico y empieza ahí a alterar a nivel celular, que se va a demorar muchísimo tiempo, ya les voy a explicar esto, pero sin embargo lo continúa haciendo, es como un enemigo silencioso que trabaja lentamente pero seguro. Ahora, van a existir no todos los tipos, y esto es importante que lo tengamos muy presente, sobre todo para cuando nos pregunten y nos lleguen además resultados de laboratorio a nuestros consultorios, y es que no todo, a pesar de que hay un montón de virus de papiloma humano, no todos están relacionados con cáncer anogenital. ¿Cuáles están relacionados? Son el 16, el 18, el 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59. De estos, para nosotros como comunidad médica, obviamente todos son importantes, pero los que tenemos que estar más atentos siempre, que tenemos que buscar inicialmente cuando tengamos unos resultados de laboratorio, son los serotipos 16 y 18, que si bien no son los únicos, son los que son como más potentes. Cuando los encontramos, decimos, hay que estar con el dedo en el renglón en esta paciente porque posiblemente ella me puede hacer de una manera muy fácil un cáncer de cervix si no lo logra su cuerpo aclarar como lo debe hacer y como lo hacen la mayoría de mujeres. Y ahorita les voy a contar esto más detenido. Entonces, cuando hablamos de los serotipos 16 y 18, están involucrados casi que en el 100% de cáncer de cuello uterino, en el 85% de cáncer anal y en el 50% de pene, de cáncer de pene y de vulva. Por eso es que tenemos que estar atentos a que una vez tengamos esto, si bien no es una sentencia de muerte para una paciente, el hecho de que le salga positivo esta prueba y que además sea positivo para los serotipos que son carcinogénicos y además sea 16 y 18, regularmente van a pensar que lo aclaran, hay que estar muy atentos en que esta paciente no se nos vaya a ir hacia un cáncer lentamente. Listo. Ahora, hablemos de los factores de riesgo. Entonces, yo sé que de alguna manera han escuchado cuál es el factor de riesgo para que uno pueda llegar a ser infectado por el virus del papiloma humano cuando iniciamos relaciones sexuales de una manera precoz. Realmente, un inicio temprano de las relaciones sexuales puede llegar, obviamente, a hacer que la paciente esté, o el paciente en general, pueda estar obviamente más propenso y más expuesto al virus porque ha tenido más cambio de compañeros sexuales o de igual manera tiene más tiempo de exposición. Lo otro es que cuando se tienen numerosos compañeros sexuales, obviamente también cuando no estás en una relación monógama, claramente sí, o cuando tú estás en una relación monógama, pero tu pareja pues claramente no lo está. Esto te aumenta los riesgos de que tú tengas un virus del papiloma humano. También están claramente los pacientes inmunosuprimidos, y ahorita les voy a explicar un poquito más el por qué y cuáles son. Y obviamente cuando ustedes encuentran la presencia de otra enfermedad de transmisión sexual, cuando ustedes tengan en sus manos, doctores, unos exámenes de laboratorio que les estén mostrando que la paciente tiene o una clamidia o tiene una sífilis o blenorrea, ustedes tienen que estar pensando, o hepatitis, que muy probablemente ella puede estar expuesta al virus del papiloma humano y hay que hacerle un test para descartar esta enfermedad, porque igual hay que empezar o mirar cómo han sido sus citologías o si se ha hecho pruebas de test de virus de papiloma humano. Es importantísimo porque seguramente ella lo tiene. El siguiente. Hablemos un poquito de inmunosuprimidos. Entonces, hay ciertos pacientes, el comportamiento del virus es curioso porque si bien no podemos determinar en quién sí va a llegar a lograr desarrollar estos cambios y en quién no, quién va a tener este sistema inmunológico tan fuerte que va a poder aclarar el virus,
Hay ciertos pacientes que quiero que que estén bastante cautelosos con ellos y es primero las embarazadas. Y es que cuando tenemos un embarazo, la paciente inmediatamente, por todos los cambios hormonales que está enfrentando la paciente, hace cambios en su sistema inmunológico y se altera al punto que cuando ustedes tengan enfrente una paciente embarazada, inmediatamente crean que esa paciente o trátenla como si estuviera inmunosuprimida, porque ella, su sistema inmunológico está bastante cargado, está llevando mucho más esfuerzo y esto hace que ella fácilmente pueda adquirir cualquier tipo de patología. Y una de las que más se presenta es el virus del papiloma humano, tan así que es muy frecuente que a su consulta les llegue pacientes embarazaditas que tengan, por lo menos, empiecen a presentar verrugas, que si bien no son realizadas, esas verrugas no son originadas por el virus del papiloma humano, que son los oncogénicos, sí obviamente van a ser muy molestas para ella y pueden sentirse bastante intimidadas, culpables, con pena, puede causar alteraciones emocionales porque están obviamente mucho más sensibles y si bien para una paciente que no está embarazada, saber que tiene el virus del papiloma humano es difícil y no es nada agradable, obviamente, para una paciente embarazada, mucho más porque va a tener miedo de lastimar a su bebé. Otro de los pacientes que también tenemos que estar pendientes es cuando ustedes les llegue a consulta un paciente que ha sido previamente trasplantado, especialmente órganos sólidos como son el riñón. Los pacientes con trasplantes de riñón siempre tenemos que estar atentos porque no solamente el virus del papiloma humano, sino otros virus más son muy propensos. Y a los pacientes que son HIV positivos, ellos son muy susceptibles también de desarrollar este virus, de que este virus se propague hacia un cáncer cervical. Y aquí está otro mito que a mí me encanta porque ustedes lo van a encontrar no solamente con sus pacientes, sino entre ustedes mismos. Y es uno cómo se contagia el virus del papiloma humano. Y uno se imagina que para contagiarse tiene que ser que haya una penetración, que haya tenido una relación sexual, pero que quién sabe qué se haya hecho durante ese acto sexual para que haya habido algún tipo de laceración importante y se haya contagiado. Y es que la verdad es que el virus del papiloma humano se contagia también sin penetración. Con o sin penetración te contagia. Por eso es tan importante que nosotros hagamos especial énfasis en usar preservativos a la comunidad y entre nosotros mismos, porque muchas veces llevamos estos tipos de modelos a la comunidad, pero nosotros no los practicamos. Y en realidad pueden fácilmente, solamente con el roce y el jugueteo sexual y en la manipulación, puede haber en ese momento una infección del virus del papiloma humano y puedes contagiarte. Además, en algún momento se tenía la duda, pero una mujer que tiene una vida sexual con otra mujer podría contagiarse, porque en teoría no habría pues una penetración activa total. No, claro que puede contagiarse. Relaciones sexuales mujer-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre, bisexual, todo se puede contagiar. Por eso es tan importante que siempre usemos el preservativo. Ahora, si existe mayor incidencia, es mucho más fácil cuando las personas tienen relaciones sexuales anales, especialmente hombres que tienen relaciones sexuales anales con, obviamente, pues con otros hombres o que son hombre-mujer, igual. Existen también dos picos de incidencia y esto es bastante curioso y es que el primer pico se da 10 años después de que la mujer ha tenido su primera relación sexual. Si ella inició su vida sexual a los 14 años, probablemente ella pueda estar infectada a sus 24 o antes, o tenemos que estar atentos de eso. Más o menos los adolescentes inician su vida sexual entre los 14 a los 16 años, entonces ya sabemos que es muy común que las pacientes antes de los 30 años presenten infecciones, sean positivos para el virus del papiloma humano, que no quiere decir que vayan a presentar cáncer, pero sí que tenemos que estar atentos. Ahora, el segundo pico se da a los 50 años. Y esto es bastante curioso porque, para bien o para mal, en ese momento, los 50 años, coincide con algo que se llama nido vacío, y coincide con que las parejas que han tenido, por ejemplo, hijos y que ya sus hijos se han ido y que han decidido separarse, ellos, perdón, o que han decidido separarse.
ese es mi hijo, o que han decidido separarse al iniciar nuevamente su vida sexual, pues ellos están en contacto nuevamente con diferentes personas o experimentan diferentes cosas y esto hace que sean más propensos porque tienen mayor exposición al virus nuevamente. Por eso es el segundo pico que hay. Siguiente. Ahora, esta es otra de las preguntas súper importantes que siempre, no solamente la comunidad normal, sino nosotros nos hacemos, ¿qué hace que persista el virus? ¿Por qué alguna mujer sí lo presenta y otra no una lo logra aclarar y otra no lo logra aclarar? Y la verdad es que desconocemos por qué pasa esto. No sabemos por qué persiste el virus en algunas pacientes, pero sí hay situaciones que nos pueden decir, ella puede estar más propensa a, por ejemplo, como que el genotipo que sea, qué genotipo tiene esta paciente. Si es 16 y 18, sabemos que probablemente pueda persistir. El 16 es el mayor potencial carcinogénico en el 55 a 60%, es el responsable del 55 al 60% de pacientes que tengan cáncer de cuello uterino. El virus del papiloma humano 18 es el responsable en el 10 al 15%, y los demás porcentajes son todos los virus del papiloma humano que inicialmente les presenté. Por eso es tan especial que cuando ustedes vean estos números estén atentos igual a hacer un control a su paciente exhaustivo. Las pacientes que son fumadoras activas, las pacientes multíparas, el uso de anticoncepción oral. ¿Por qué? Porque muchas personas, y no solamente anticoncepción oral, sino que cuando no utilizan métodos de barrera, se creen que están seguras por el hecho de tener un método anticonceptivo y se les olvida que no solamente cuando tenemos relaciones sexuales debemos, si no es nuestra idea, evitar los embarazos no deseados, sino además evitar infecciones de transmisión sexual. Y también, obviamente, persiste cuando hay otra infección de por medio, como es el virus, como es el VIH, o también enfermedades inmunológicas, reumatológicas. Estas pacientes que tienen ya de base su sistema inmunológico deteriorado, que no funciona tan bien, en ellas tenemos que tener especial cuidado. Ahora, esto se los van a preguntar todo el tiempo, desde sus familiares hasta sus pacientes. Y entonces una vez nosotras nos infectamos o nosotros nos infectamos, ¿cuánto tiempo persiste el virus allí? En realidad, la mayoría de las infecciones por el virus del papiloma humano son transitorias, afortunadamente. ¿Cuánto tiempo pueden estar allí? Se habla que las mujeres jóvenes lo podemos sacar alrededor de entre 1 a 2 años, el sistema inmunológico lo aclara. Las mujeres que tienen 21 años o menos, que además son pacientes muy propensas a que tengan el virus, no tomamos incluso muchas pruebas en ellas porque ellas solitas se dicen que incluso hasta en 8 meses lo van a llegar a aclarar, lo van a llegar a sacar. Entonces, la mayoría de las mujeres, especialmente menores de 21 años, aclaran el virus en 8 meses o por lo menos llegan a disminuir la carga viral a niveles casi indetectables de 8 meses a 24 meses. Entonces es por eso que nosotros obviamente tenemos que estar claros, muy atentos a ellos, pero ahora les voy a explicar que cuando ustedes encuentran a una mujer mayor de 30 años que persista con el virus, que tenga el virus, ustedes tienen que pensar a los 30 años regularmente la mujer está en una etapa más estable sexualmente o con su pareja y ha sido un virus que viene persistiendo en el tiempo, que el cuerpo no ha podido sacar solito y hay que poner especial atención en ellos. Una pequeña fracción persiste y es una fuerte predicción de cáncer cervical sin importar la edad. Si tiene 24 años y persiste, algo puede pasar. Ahora, como les digo, si tiene 30 años, hay que poner incluso más atención porque claramente son infecciones persistentes y seguramente van a convertirse a mediano o largo plazo en un cáncer. Siguiente. Ahora, aquí ya vamos a dejar de hablar de lo que va a pasar cuando llegue su paciente, sino que yo quiero en este momento llamarlos a ustedes a una concientización. Y quiero que todos los que estamos acá viendo esta charla entendamos y hablemos claro. El virus del papiloma humano es un virus poderoso
pero lento, muy lento. Entonces, regularmente, y el cuerpo los logra combatir regularmente. Las lesiones de bajo grado, cuando logra hacer una lesión de bajo grado, ellas regularmente regresan, ellas no persisten. Entonces es cuando ustedes tienen una paciente que les llega tiene una citología, y en la citología les dice, arroja que tiene unos cambios que son leves, unos bajos, de bajo índice pues de severidad. ¿Ustedes qué van a hacer con esa paciente? Ustedes tienen la opción de controlarla, decirles, vamos a hacerte una citología de control en 6 meses a un año, vamos a esperar a que esto, tu cuerpo solito lo pueda combatir. Regularmente lo va a manejar y va a estar bien. Ahora, cuando hablamos de una neoplasia intracervical grado 3, se dice que de una neoplasia intraepitelial grado 3, que es la más severa en los cambios, a que se progrese a cáncer, nos tardamos 10 años. 10 años, muchachos. 10 años es demasiado para una mujer y para nosotros como sector salud y como equipo de salud no haber podido interceptar a esta paciente. ¿Qué está pasando con nosotros que no estamos llegando a estas pacientes? Y uno puede decir, la culpa es de la paciente porque siempre hemos estado acá. Sí, puede ser un pensamiento, pero yo los quiero invitar a que recordemos por qué estudiamos medicina y por qué hacemos lo que hacemos. Y es que si bien uno podría decir, el que se quiere morir allá en sus casitas sin consultar, pues se podría ser su problema. Nosotros no estudiamos para eso, nosotros estudiamos para llamar a la comunidad, educarlos y hacer que se enamoren de su cuidado. Esa es la única manera que nosotros vamos a lograr que nuestras poblaciones latinas sean poblaciones sanas, en cualquier lugar del mundo. Es logrando que ellos se concienticen y que pierdan ese miedo a venir con nosotros, que nos encuentren como personas que claramente somos expertas, pero que no somos unas personas que vamos a recibirlas de una manera poco empática. Todo lo contrario, vamos a ser muy empáticos con ellos, vamos a buscarlos y decirles por qué es importante, porque cuando a nosotros una paciente nos llega después de 10, 15 años de un diagnóstico, obviamente con un cáncer de cervix, ustedes dicen, esta paciente tuvo 10, 15 años para haber consultado donde estuvimos nosotros. Entonces, no está bien. No está bien que esto, aún a pesar en este momento de la vida, en este siglo, siga pasando. A mí se me han muerto pacientes por cáncer de cervix. A mí a nivel personal, no porque no la haya tratado, sino porque me llegaron después del tiempo de diagnósticos de 15 o 20 años con metástasis ya hasta riñones, que ha tocado que derivarlas con urología. Y no hay una situación más dolorosa para uno como médico ver cómo una enfermedad que se pudo manejar, que si bien claramente se puede prevenir, y ya les voy a explicar cómo, además del uso del preservativo y conductas adecuadas en su vida sexual, pues que llegue a ese punto para uno como médico es frustrante tener que dejar de reanimar a un paciente por una falla en el sistema. Cuando tú tienes que dejar que tu paciente finalmente muere, es decir, ya dejen de reanimar a esta paciente, que la paciente fallezca, aún a pesar que te ha tocado que luchar con ella los últimos años de su vida, momentos de su vida, para uno, no hay nada más frustrante. Y yo no deseo que ustedes vivan eso porque yo ya lo viví. Y te marca como médico. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tamizaje? Y es que los tamizajes incluso ya cambiaron. Como les he dicho a lo largo de la charla, en realidad el virus evoluciona de una manera muy lenta cuando realmente persiste incluso. Entonces, ahora los tamizajes o el screening ha cambiado. Las mujeres antes de los 21 años no necesitan tamizaje, en realidad, por lo que les digo que regularmente la mayoría de las veces en 8 meses van a sacar el virus ellas solitas, pero pueden pasar dos situaciones acá. La primera es que la paciente haya empezado relaciones sexuales muy jóvenes. Y si ustedes quieren al año o en los primeros 3 años después de que esta paciente tan joven inició su vida sexual, quieren hacerle una citología, puede ser importante. O sea, no es traído de los cabellos, pues ustedes lo pueden hacer y claramente es justificable, esa sería la palabra. Ahora, ¿a quién más? Pacientes que hayan sido víctimas de abuso sexual. También esos pacientes claramente ustedes podrían considerar en hacer una citología antes de esta edad. Ahora, las mujeres entre los 21 y los 29 años
vamos a hacer una citología cada 3 años y ya está. ¿Por qué no hacemos un test del virus del papiloma humano? Porque como les he dicho antes, es muy común que las mujeres antes de los 30 años sean positivas para el virus. Realmente el 80% de la población activa sexualmente lo ha tenido en algún momento. O sea que si usted coge a 100 mujeres y les hace, 80 de ellas va a tener el virus del papiloma humano y no quiere decir que sea el que la va a llevar a un cáncer o que ella no vaya a poder evacuarlo. Vamos a mirar realmente cuál de ellas ya tiene cambios en su cuello cervical y esto lo miramos a través de una citología, en su cuello, perdón, en su cervix. Ahora, las mujeres entre 30 a 65 años ya tenemos 3 opciones. La primera es que continuemos haciendo la citología cada 3 años. La segunda es que ya hagamos una prueba del virus de papiloma humano, un test cada 5 años, o incluso que podamos hacer los dos. Si ustedes con la paciente deciden, eso es un tema muy con su paciente, cada paciente es distinta. Lo que ustedes van a decidir en su amplio conocimiento, qué es mejor para ellas, cómo es su entorno, cuál es su actividad, qué es lo que hace, cuáles son sus enfermedades, si tiene alguna enfermedad inmunosupresora. Todo esto va a depender, allí va a depender el manejo, pero esas son las 3 cartas que ustedes tienen para jugarse. Ahora, las mujeres mayores de 65 años que hayan tenido tamizajes anteriores que han sido normales, cuando llegan a sus 65 años no tenemos que volver a hacer un screening para ellas, ya con esto va a estar suficiente. Y ahora, las mujeres que han tenido histerectomía, que se les ha removido el cervix y que no han tenido lesiones anteriores precancerígenas o un grado cáncer, un cáncer cervical, pues en realidad tampoco es necesario que las volvamos a hacer algún tipo de citología o tamizaje. En quienes sí se podría hacer continuar el tamizaje si ha tenido una histerectomía, en aquellas que sí habían presentado cáncer de cervix. Tal vez en ellas sí se puede hacer y el tiempo que estimamos es que dejamos de hacer esas citologías cuando ya hayan pasado 20 años después de la remisión del cáncer y que obviamente todo este tiempo haya sido negativo para los resultados. Allí podríamos decir, ya esta paciente la podemos dejar de hacer las citologías cuando ha cumplido más de 65 años. El siguiente. Ahora, hablemos rápidamente de la vacuna. Y es que a pesar de que los beneficios de la vacuna del virus del papiloma humano, de todos los beneficios que hay, porque recordemos que una vez un paciente lo vacunamos, especialmente si es joven, tiene más del 90% de probabilidades de nunca desarrollar un cáncer que sea originado por el virus. Vamos a decir que solamente el 54% de las mujeres se vacunan y el 49% de los hombres de los grupos recomendados han sido vacunados. Entonces, de nuevo estamos fallando porque no le estamos llegando a la comunidad con la información correcta, porque las pacientes o la comunidad en general no tiene claro cuál es la labor de la vacuna. No tiene claro si se vacunan los niños, si se vacunan las niñas, hasta qué edad se vacunan. No tienen claro que también en este momento ya nos podemos vacunar las personas que somos mayores de 26 años. Entonces ya les voy a contar rápidamente esto. Siguiente, Ana. Entonces, ¿cuándo vacunamos? Los niños y niñas, ambos, hombre o mujer, entre los 11 y 12 años. Esto tiene que ser normal, así como se vacunan contra el flu, así como se vacunan contra el sarampión, también tienen que vacunarse contra el virus del papiloma humano. ¿Por qué lo escogimos en este momento? Porque los estudios han demostrado que la mejor respuesta inmune se ocurre a esa edad. A esa edad es donde nosotros podemos garantizar que ellos van a estar protegidos contra cáncer orofaringeo y genital o anal. Entonces, por eso es importante. Ahora, ¿por qué también? Porque a esa edad regularmente ellos no han tenido exposición al virus. Entonces, podemos abarcar todos los serotipos y de esta manera podemos protegerlos mejor. Ahora, también tenemos que estimular la vacunación en las personas entre 13 a 26 años. Y esto es muy importante porque aquí empiezan las dudas de todos, incluyendo nosotros los médicos, en si ya empezaba actividad sexual, ¿la vacuno o la vacuno? No la vacunas. Si una paciente tiene 15 años y ya inició su vida sexual, la vacunas. Incluso si tienes una prueba positiva para el virus del papiloma humano, la vacunas. Sí o sí, la vacunas. Solamente hay
posibilidades donde no vas a vacunarla y ya se los voy a explicar. Siguiente. Ahora, hay unas inquietudes muy comunes que además cuando vamos a los estudios y a todas las publicaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia nos ponen clarísimo y quiero que eso les quede grabado en el ADN. Entonces, la vacunación tiene que ser entre los 11 a los 26 años en teoría, sin importar si tiene prueba positiva de VPH, si ha iniciado o no su vida sexual, sus primeras dosis, idealmente sería que fuera a los 11 y 12 años todos los niños, pero si nos llega una paciente de 16 años, digámosle, ya te vacunaste contra el virus, inmediatamente inculquémosle esto y quitémosle el miedo. Ahora, no necesitamos realizar ninguna prueba antes de vacunar, ella no tiene que tener una prueba del virus del papiloma humano. Tampoco, aquí hay una situación importante que les decía, a una paciente embarazada no la vacunamos, tenemos que esperar, pero a una paciente que ya está en su lactancia, incluso en su posparto, si es reciente, sí la podemos vacunar. Entonces, es decirle, así como ella tiene su bebé y nosotros le mandamos una fórmula médica con medicamentos y antibióticos y todo eso para que se recupere, así mismo le tenemos que decir, por favor, haz una cita para que te vacunen. Eso sería lo ideal. Ahora, los niños con historia de abuso sexual deben ser vacunados tan pronto como sea posible. Tan pronto significa que si a los 9, si este niño lastimó o niña ha sido abusado sexualmente a los 5, 6, 7, 8 años, apenas este paciente nos cumpla 9 años, por favor vacunémoslo. Es importantísimo que los pacientes, que protejamos a nuestros niños para que ellos realmente no los vayan a desarrollar, además de ya toda la tristeza de que hayan sido abusados, tengan que desarrollar un cáncer por este tipo de conductas, por este tipo de incidentes que han tenido tan grandes. Ahora, la buena noticia es que las mujeres que estamos entre los 27 y 45 años ya nos podemos vacunar, si lo deseamos. Acá en Estados Unidos ya es sin problema, no, ahorita me cuentan de pronto un poquito en Paraguay, creo que sí se puede decir el sector privado, pero si ustedes tienen la oportunidad de vacunarse y están entre esas edades, háganlo. No importa que si hemos o no tenido el virus anteriormente. Y lo importante acá es que aún a pesar de que si ya tuviste, no te va a proteger totalmente como lo harías si tuvieras vacunado a los 11 o 12 años, realmente sí va a ser una gran diferencia para evitar la infección. Siguiente. Ahora, cuando hablamos de las vacunas, se han probado 3 vacunas. La bivalente, que tiene 2 serotipos, la cuadrivalente, que tiene 4 serotipos. Esta la ponemos en los pacientes entre los 9 y los 26 años. La 9 valente tiene 9 serotipos y está autorizada para las pacientes entre 9 años a 45 años. Esas seríamos nosotras, pues las pacientes que somos mayores. Y los tiempos de vacunación, entonces regularmente, los anteriores hay dos dosis, que es en el momento de base de línea donde la pones y a los 6 meses, regularmente en los pacientes que son más jóvenes, y en los pacientes de 15 a 26 años son 3 dosis. El momento de base de línea donde lo pones a los 2 meses de la primera dosis y a los 6 meses de la primera dosis. ¿Listo? Nos enviaron unas preguntas que voy a responder. Creo que muchas de las preguntas que nos habían enviado están, de alguna manera las hemos respondido, pero sin embargo las voy a leer. ¿Les parece? Aquí decían, el virus del papiloma humano es incurable. En realidad no es que no sea curable. El mismo cuerpo lo saca, lo erradica, lo aclara, disminuye la carga viral y eso lo hace que simplemente sea una infección transitoria y que no vaya a tener ningún problema después, ni que ya una vez evacuado contagies a alguien, nada de esto. Ahora dice, la segunda, ¿todas las verrugas anogenitales son causadas por el virus del papiloma humano? Sí, pero recordemos, regularmente sí, las más comunes sí, pero recordemos que hay diferentes tipos de virus de papiloma humano. Son realmente como más de 400, pero obviamente un menor porcentaje afecta a los humanos y todos los demás realmente tienen que ver con verruguitas.
¿Es necesaria la penetración sexual para la transmisión del virus del papiloma humano? No, no es necesaria para nada. Ya les conté que pueden ser a través de cualquier juego sexual, se puede haber una infección del virus del papiloma humano en relaciones sexuales mujer con mujer, puede haber también, obviamente, el traspaso y la transmisión. ¿Qué hacer una vez contagiado con el virus del papiloma humano? Bueno, lo primero es estar en controles para mirar si regularmente lo que va a pasar es que vamos a hacer un control. Primero, para saber cuál es el serotipo que tienes, si tienes uno que sea de bajo grado o si tienes uno que sea de alto grado. Muchos pacientes llegan con muchísimo temor pensando que han sido infectadas con un virus de papiloma humano 16, 18 y en su mayoría no lo son afortunadamente. Entonces el cuerpo lo va a diluir. Si llegara a ser positivo incluso para eso, también tenemos un tiempo para esperar, que sería alrededor de un año. Repetiríamos la prueba entre 6 meses a un año, de acuerdo a lo que acuerdes con el médico tratante o lo que tú decidas también con tu paciente, si eres el médico tratante de este paciente. Pero en realidad ese es el tiempo que damos para que todo esté, para vigilar que el cuerpo haya hecho su trabajo. ¿Una persona con BPH puede quedar embarazada? Por supuesto que sí puede quedar embarazada. La vacuna de HPV sirve también para otras cepas que no sean 16 y 18, sí, de acuerdo al tipo de vacuna que vayas a ponerte o que vayas a poner. Por eso les decía el bivalente, cuadrivalente o la nuevalente, porque tiene diferentes serotipos. Obviamente la bivalente tiene el 16 y el 18 y así mismo van a ir teniendo más. ¿Se usa también en hombres? Por supuesto que sí. Recuerden que este virus también causa cáncer orofaríngeo en el hombre y asimismo cáncer en el pene, por lo cual es muy importante vacunar a nuestros niños hombres también. ¿Una persona portadora del virus del papiloma humano puede vacunarse? Sí, sí puede vacunarse. Si el contagio es solo por contacto, si no hubo penetración, ¿cómo llegaría el virus al cuello del útero? Miren que esto es muy importante y es que en los encuentros sexuales se dan microabrasiones, así tengan cuando estamos con juguetes sexuales, cuando estamos con dedos, todo eso produce microabrasiones en el canal vaginal o en el canal anal y alrededor, y esto hace que obviamente se pueda pasar el virus. Entonces, en realidad es mucho más común de lo que ustedes creen. A ver, si no tengo el virus del papiloma humano, pero no, si tengo virus del papiloma humano, pero no tengo verrugas o lesiones, igual puedes contagiar, sí. Por supuesto, porque recuerden que en su mayoría de veces el virus del papiloma humano, hay unos que no, que los que tienen un serotipo, pues que tiene mayor posibilidad de llegar a cáncer, no producen verrugas. Entonces, tú puedes tener ese serotipo, puedes tener el 16 y 18 y no tienes verrugas, o ver que tu pareja no tenga verrugas y pensar que no está infectado y resulta que sí está infectado y sí te puede infectar, o viceversa, y eso mismo hay que explicárselo a los pacientes. ¿Existe un tratamiento específico o forma de eliminar el virus? No, en realidad lo que tenemos que hacer es básicamente observación, esperar y confiar en que solito lo aclare el organismo, pero tenemos que entender que muchas veces, pues en algunas ocasiones no va a pasar y allí ya nos iríamos a repetición de citología, repetición del test o ya empezar a hacer una colposcopia para determinar realmente en qué parte está o irnos a hacer algún tipo ya de tratamiento porque ya hay cambios en el cervix que son premalignos, pero en realidad cuando solamente tienes el virus, no. Si no tengo verrugas, pero soy positiva para algunos números de BPH, ¿puedo contagiar igual? Sí. Si tengo el virus del papiloma humano de bajo riesgo, igual puedo vacunarme. Por supuesto que sí, porque recuerda que lo importante además es que te vacunes con los de alto riesgo, porque pues es importantísimo que esos son los más importantes en realidad, para que no vayas a desarrollar cáncer de cervix. Una persona que ya tuvo relaciones sexuales puede vacunarse contra el virus del papiloma humano o primero se busca la infección antes de vacunar. Idealmente, vacúnate con relaciones sexuales, sin relaciones sexuales, positiva, no positiva. La frase o la palabra clave aquí es vacúnate. Si tienes la opción,
vacúnate, así ya no tengas, no estés en no tengas obviamente 9, 10, 11 años, 12 años, así ya no estés entre los 13 y los 26 años, así tengas 30 años, 32 años, vacúnate si tienes menos de 45 años. Si se procede a la vacunación de mujeres adultas que no pudieron acceder a la vacunación cuando eran niñas, sí, es lo que les estaba explicando, hasta los 45 años ya podemos ayudarlas y recuerden que es con la vacuna 9 valente que tiene más serotipos, pero igual, pues con la que puedan va a estar bien. En una adulta joven es necesario un tratamiento si se confirma infección por VPH de bajo grado o existen recomendaciones al respecto. Como les explicaba en la charla, cuando tenemos lesiones de bajo grado, regularmente ellas ceden, ellas regresan y se curan solitas en alrededor de un año. Por eso siempre volvemos a hacer pruebas a los 6 meses o al año según el ginecólogo o según tu decisión con tu paciente. De 6 meses a un año podemos hacer controles y va a estar bien. Regularmente las pacientes se impacientan y se estresan muchísimo cuando uno les dice saliste positiva, pero vamos a hacer un control en un año. Y dicen, pero este médico no me hizo nada. Entonces, para evitar eso, hay que explicarles por qué se puede esperar un año, por qué se puede esperar a 6 meses y por qué no tenemos que correr inmediatamente a hacer algo invasivo en el cuello de la matriz, del útero. Y es precisamente porque el virus es lento y tenemos que darle ese espacio al cuerpo para sanarse solito. Básicamente esto ha sido, espero que logré intentar que sea lo más dinámica, pero que tuvieran los puntos claves, además que sé que los van a bombardear con estas preguntas cuando salgan a la comunidad y muchas veces que, miren, no sé si me van a dar la razón después en los años. Cuando uno se gradúa, por ejemplo, cuando yo me gradué de ginecobstetra, yo salí preparada para hacer una cesárea de emergencia en menos de 2 minutos, yo salí preparada para intubar a una paciente embarazada, para una unidad de cuidado intensivo, para pararle la convulsión en una eclampsia, yo salí preparada para todo eso. Y me hacían este tipo de preguntas y yo quedaba plug. A uno lo corchan cuando sale a la comunidad con las preguntas más inverosímiles que se puedan imaginar. Entonces, es por eso importante, a veces cuando tengan un tema y vayan a salir a la comunidad, googleen, váyanse a Google y ahí se van a dar cuenta de lo que piensa la gente. De pronto yo yo como estoy tan con la comunidad literalmente de todos los países tan cercana todo el tiempo, yo recibo directamente el feedback de ellos. Pero cuando hay un tema que específicamente tengo que hablar y no sé cómo está y quiero hacer un tamizaje en la comunidad, voy a Google porque seguramente voy a encontrar las cosas más descabelladas del mundo y voy a poder explicarles claramente el por qué no es eso o si es eso y así. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Gracias a usted, doctora. Hay 3 preguntas que nos llegaron, si puedo leer, doctora. ¿Sí? La primera pregunta dice, ¿la vacuna tiene un periodo de protección de 10 años? Luego hay que volver a aplicarse. No, no es necesario. Y no está, hay otra pregunta muy clara, también muy común que dicen, si me vacuné con un tipo de vacuna y hice todo el esquema completo, entonces ahora después me tengo que vacunar con otro. No, si te vacunaste ya está bien. La otra pregunta es, ¿cuándo sé que el fluido vaginal no es normal? Cuando sabes que bueno, cuando pica, cuando huele mal, dependiendo de la infección a la que nos estemos enfrentando. Recordemos que las infecciones por honguitos son infecciones que es como leche cortada, es como un flujo en leche cortada abundante, como si fuera un yogur. Además que ves en las paredes vaginales como grumos, es grumoso. Ahí te das cuenta de que ese flujo pues claramente no es normal, regularmente es por hongo. Ese flujo pica, pero no huele feo. Hay otros flujitos que huelen bastante mal, son amarillos o son verdosos. Tenemos que empezar a descartar que sea una tricomona o descartar que sea una garnerela, que regularmente huele muy mal. El olor característico de la garnerela es el pescado, huele a pescado literalmente. Y es importante también preguntarle a la paciente que si cuando tiene relaciones sexuales ese olor se exacerba más, porque es al contacto del semen con este flujo, se produce una reacción que hace que huela así de fuerte. Entonces, básicamente es eso cuando es un flujo como sanguinolento y no tienes una explicación, no has tenido, muchas veces
por ejemplo, las personas sangran cuando tienen relaciones sexuales, ha sido por el tema del traumatismo en la relación sexual, pero si no pasa esto, hay que investigar y hay que mirar cómo está tu cuello uterino, cómo está el cuello uterino de la paciente, si les llega refiriendo esto, y evaluar el cuello cómo está, que no vaya a tener una cervicitis, porque no necesariamente tiene que ser cáncer, hay muchas otras patologías que están asociadas. Y la última pregunta es, si una paciente que presentó lesiones condilomatosas fue tratada, años después realiza la prueba de PCR y le sale negativo para VPH, ¿quiere decir que el cuerpo eliminó el virus y ya no contagia? Y la otra pregunta dentro de este tema es que si se expone nuevamente al virus, ¿va a tener una inmunidad adquirida? Sí, sí, a ver, si ya se curó, ya recibió su tratamiento y ya tiene un test negativo, probablemente ya, no hay ningún problema, no vas a contagiar, o sea, ya no lo tienes, ya te curaste de esto como tal. Podrías, pero el tema es si te expones a otros virus, por ejemplo, en esta estaríamos hablando de un virus de papiloma humano de bajo riesgo, probablemente un serotipo que no tiene que ver con 16, 18 o algún cáncer que sea oncogénico. Entonces, si tal vez te expones a uno de estos, si tu cuerpo puede infectarse. ¿Me entiendes? Porque has desarrollado anticuerpos contra unos serotipos, no contra todos los serotipos. Excelente ponencia, estimada doctora Nati Cifuentes, y una vez más le agradecemos, muchas gracias por su valioso tiempo y por colaborar con esta videoconferencia que se titula ¿Qué sabemos del VPH? También queremos agradecer a todos los asistentes por la participación de esta videoconferencia y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Fernández y soy oficial local de Escora.